¿Alguna vez has sentido que el miedo te paraliza, que el miedo no te deja avanzar, que pensar y pensar y pensar que, ay, ¿cómo lo voy a hacer? Ay, ¿cómo va a salir? Y justamente por eso nos quedamos atrás esperando y dejamos pasar más tiempo, porque el miedo llega y invade todo nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y obviamente es una emoción que se va y se expande al grado de paralizarnos. Mi nombre es María Jacinto, quédate en una cápsula más porque vamos a estar hablando de este espacio, el miedo en toda su potencia. La pregunta aquí es, ¿quieres que el miedo se quede y te paralice o quieres ver al miedo como un amigo que te acompañe en este proceso al que vayas a entrar? Sí, porque realmente el miedo, ¿qué es? Es una emoción y hay dos tipos de miedos. Uno, el miedo psicológico, que es todo lo que estamos creando en nuestra cabeza, incluso antes de que eso suceda, es decir, como que estuviéramos ya planeando la película de lo que va a pasar en nuestro futuro, cuando en realidad en lo que está sucediendo en este presente no es nada parecido con eso que tú estás creando. Y muchas veces estamos co-creando nuestro futuro precisamente pensando en lo que nos sucedió y pensamos y nos da miedo que lo que nos pasó anteriormente nos puede volver a ocurrir en este momento presente y por lo tanto lo que hagas hoy va a tener un impacto en tu futuro. Sin embargo, si te das cuenta, es toda una rueda que vas creando tú psicológicamente de algo que probablemente pasó y sin embargo el hecho que haya pasado antes no quiere decir que te vuelva a suceder. Al final del día simplemente fue una experiencia, toma de esa experiencia el mayor aprendizaje y en este momento simplemente con decir, a ver, ¿cómo lo puedo hacer distinto? ¿Cómo puede ser diferente en esta ocasión de tal manera que aunque sienta ese miedo, me lanzo para ir y crear lo que yo deseo? Porque si no atraviesas el miedo, ese así como un pequeño brinco cuántico, como está de moda decir ahorita, es ese brinco, ese pequeño acto de acción que haces y que aquí te voy a dar un regalo muy importante para que ese miedo se pueda atravesar, que es la fe, un acto de fe hacia ti, un acto de fe hacia eso que deseas, un acto de fe en creer y confiar en ti, en la persona más importante del mundo, de creer en tu capacidad, de creer en lo que tú sabes, de creer en lo que tú eres, de creer en lo que tú representas. Y ponle competencia a ese miedo. Ese miedo te puede paralizar y entonces después te vas a preguntar, ¿y si lo hubiera hecho? ¿Y si me hubiera atrevido? ¿Y si mejor le hubiera dicho que sí? ¿Y si mejor le hubiera dicho que no? Y el hubiera no existe, esa es la gran realidad. Entonces hoy la invitación es que agarres ese miedo, que lo abraces, que incluso platiques con él, que lo pongas frente a ti y le digas, ¿no? Lo que tú estás sintiendo, porque eso es una manera también de procesar el miedo, de decir y expresar lo que estamos sintiendo, ¿sí? Es que me da miedo equivocarme, me da miedo regarla, me da miedo fracasar, me da miedo que me vayan a criticar, me da miedo que me vayan a juzgar, me da miedo que las cosas no salgan como las he planeado. Y cuando tú lo expresas, mira, sientes así como, wow, es como compartí este gran secreto que siento del miedo a otra persona. Y en realidad no, a lo mejor no hay nadie ahí, pero tú estás teniendo esa conversación con ese miedo. Y créeme, el hecho de que ya salga de todo tu sistema, eso simplemente ya le estás dando mucha fuerza y mucho valor a tu parte interna. Y lo que sigue, ¿qué es? Pues decir, a ver, respirar, inhalar y exhalar y decir, bueno, si esto que estoy pensando lo pensara de una forma distinta y si esto que estoy pensando sucediera de otra manera distinta, ¿qué podría yo hacer en este momento para que justamente este miedo se disminuya? Y es ahí cuando le ponemos justamente eso, competencia al miedo. Es decir, ¿a qué me refiero cuando te digo competencia al miedo? ¿Qué para ti es tan importante? ¿Sí? ¿Qué es para ti tan importante? ¿Cuál sería esa misión? ¿Cuál sería ese propósito que es mucho más grande que ese miedo, que tú lo puedas ver y que justamente eso sea el punto que te hace que te lances por eso que deseas? Y te voy a poner como ejemplo, por decir los bomberos. Los bomberos son personas que están expuestas y se meten al fuego y tienen miedo de perder la vida y sin embargo lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos están en misión, porque ellos tienen un propósito que es salvar la vida de otras personas a pesar de su propia vida. ¿Te das cuenta de la importancia de tener un propósito, de tener un para qué quiero hacer las cosas? En el caso de los bomberos, su propósito es que salvar la vida de alguien más y al mismo tiempo salvarla de ellos en ese mismo proceso, ¿cierto? Entonces yo te pregunto, ¿cuál sería el propósito que tú tienes en ese proyecto, en esa situación o en esas maneras en las que tú estás actuando y que sientes este miedo aterrador que te puede paralizar y te puede dejar sin que hagas o realices esos sueños o proyectos o metas de tu vida? ¿Y qué propósito le quisieras poner? Que sea más grande que ese miedo, que sea más grande que esos espacios de decir, no, no puedo hacerlo, o qué van a pensar de mí, o qué me van a criticar, y que digas, bueno, ¿cuáles son estas
posibilidades que hay para mí, cuál es ese propósito más grande que me va a llevar a lograr los resultados que deseo. Y entonces, si te das cuenta, el propósito se va haciendo más grande porque tu foco ahora está en el propósito y no en el miedo aterrador que te hace paralizarte. Así es que aplica estos pequeños consejos que de alguna manera te van a apoyar para que el miedo se haga así de pequeño, no se va a desaparecer porque el miedo siempre va a existir con nosotros. Se vuelve, hazlo como tu amigo, que se vuelva eso, como un amigo que está ahí para auxiliarte. El miedo llega a protegernos, a querer que no vayamos, entre comillas, a regarla, pero realmente muchas veces cuando estamos escuchando esas voces, identifica de dónde viene ese miedo. ¿De dónde viene? ¿Es de tu pasado? ¿Lo estás construyendo? ¿Es realmente un miedo real? Es decir, que viene un león y te va a tragar. Eso es un miedo real, ¿verdad? Está sucediendo y estás en ese peligro, ¿cierto? Eso es un miedo real. O es un miedo psicológico de una historia que tú te estás inventando mucho antes de que suceda. Ponle ese propósito, ponle esa parte que te hace a ti comprometerte, que a pesar de que está el miedo también de este lado, tu propósito, tu misión es muchísimo más grande que el miedo. Así es que nos vemos en la próxima en esas cápsulas con María Jacinto. Chao, chao.